Hola, 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 bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes, listos para otro vídeo lleno de chismes, de noticias del mundo de las novelas turcas, y por supuesto de todo lo que nos encanta. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que, wow, va a encender la llama de la emoción en sus corazones. Ya saben que aquí en el canal nos encanta hablar de nuestras parejas favoritas, de esos romances que nos hacen soñar, de esos actores que nos roban el aliento con su talento y con su encanto. Y hoy, nos vamos a sumergir en el mundo de una pareja que sin duda, marcó un antes y un después en nuestras vidas, Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir, reencuentro a la vista. La promesa que enloquece a los fans. Sí, amigos. Prepárense para un vídeo lleno de información, de rumores, de análisis, y sobre todo, de mucha, mucha esperanza. Porque, ¿quién no quiere ver de nuevo a Can y Demet juntos? ¿Quién no sueña con ese reencuentro que nos haga volver a creer en el amor de cuento de hadas? Así que prepárense para tomar sus palomitas, acomodarse en el sofá y disfrutar de este vídeo conmigo. Y antes de que comencemos, como siempre, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo las noticias más jugosas, los análisis más interesantes y por supuesto mucho amor por las novelas turcas. Suscríbanse ya. Me ayudarán muchísimo. Ahora sí, comencemos con lo bueno. Miren, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es digna de una novela turca en sí misma. Empezaron a trabajar juntos en la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Sueño Contigo. Y amigos, la química entre ellos fue explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que se miraban, que se tocaban, que interpretaban a esos personajes inolvidables, Candibit y Sanemain. Desde el primer momento, los fans nos enamoramos de ellos. Su relación en la serie era perfecta, llena de amor, de pasión, de conflictos, de momentos tiernos, de todo. Y claro, la gente empezó a soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos, de todo. Y la verdad es que en ciertos momentos parecía que la magia era real. Se les veía muy cercanos en eventos, en entrevistas, en fotos, y nos hacían creer en el amor. Pero como en toda buena novela, hubo altibajos. La relación, si es que existió realmente, no duró. Hubo rumores de peleas, de diferencias, de agendas incompatibles. Y finalmente cada uno siguió su camino. Can Yaman se mudó a Italia para enfocarse en su carrera internacional, y Demet Özdemir continuó su exitosa trayectoria en Turquía. Y aquí es donde empieza la parte interesante de este vídeo. Porque aunque el tiempo ha pasado, la llama de la esperanza sigue encendida en el corazón de los fans. Y los motivos para creer en un posible reencuentro son muchos, y los vamos a repasar a continuación con más detalle, adentrándonos en cada uno de ellos para desentrañar cada posibilidad. Asterisco asterisco primero, la promesa, el corazón de la esperanza asterisco asterisco. Ya mencionamos la famosa promesa de Can Yaman, pero profundicemos en su significado y el impacto que tuvo en la fanaticada. Fue durante una entrevista, en medio de la efervescencia de su éxito internacional, cuando Can, con su característica franqueza, soltó la bomba. No fue una declaración ambigua ni una insinuación sutil. Fue una promesa directa: volveré a trabajar con Demet en el futuro. La sencillez de la frase, la contundencia de sus palabras y la autenticidad de su personalidad hicieron que el impacto fuera inmediato. Las redes sociales explotaron. Los foros de discusión se inundaron de mensajes. Los fans, que ya habían sufrido la separación de sus ídolos, se aferraron a esa promesa como un tesoro. Lo importante de esta promesa es que no fue una promesa vacía. Conocemos a Can Yaman y sabemos que es un hombre de palabra. No es alguien que haga promesas a la ligera. Su compromiso con sus proyectos, con sus fans y con su carrera es incuestionable. Por lo tanto, la promesa de un reencuentro con Demet tiene un peso significativo. Por supuesto, la promesa no especificaba el cómo ni el cuándo. No se mencionaron detalles del proyecto, el género o la fecha de inicio. Pero para los fans, la ausencia de esos detalles era insignificante. Lo importante era la promesa en sí misma,
la posibilidad de volver a verlos juntos, de revivir la magia que generaron en Erkenciskus. Esta promesa se convirtió en el catalizador de la esperanza. Fue el combustible que alimentó la llama del reencuentro. Fue el punto de partida para las especulaciones, los rumores y los sueños de los fans. Y hasta el día de hoy, sigue siendo el fundamento principal de la creencia en un futuro reencuentro. **2. Carreras paralelas, destinos entrelazados, un análisis profundo **. La carrera profesional de Can Yaman y de Method Demir es un factor crucial a la hora de analizar la posibilidad de un reencuentro. Ambos actores han logrado un éxito notable, pero han tomado caminos diferentes, lo que ha ampliado su atractivo y les ha dado nuevas experiencias. Can Yaman, el conquistador internacional **. Can Yaman, después del éxito de Erkenciskus, tomó una decisión audaz: conquistar el mercado internacional. Se mudó a Italia y se embarcó en proyectos ambiciosos que le permitieron expandir su base de fans y demostrar su versatilidad como actor. Su paso por Italia no fue casual. Aprovechó la oportunidad para aprender el idioma, sumergirse en la cultura y construir una red de contactos en la industria del entretenimiento. Sus papeles en series como Viola come il mare, Viola como el mar, le permitieron mostrar su talento, no solo como actor, sino también como un galán con una gran capacidad para cautivar al público. El éxito de Can en Italia demostró su ambición, su dedicación y su capacidad para adaptarse a nuevos entornos. Su carrera internacional le ha abierto puertas en otros países, como España, donde ha participado en proyectos y ha ganado una gran popularidad. La estrategia de Can de enfocarse en el mercado internacional ha sido un éxito rotundo. Ha logrado construir una imagen sólida, diversificar su trabajo y ampliar su base de fans. Esto, a su vez, lo convierte en un activo valioso para cualquier proyecto que se proponga. **. Method Demir, la reina de las series turcas **. Method Demir, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado series de gran éxito, que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Su elección de proyectos ha sido estratégica. Ha sabido elegir papeles que le han permitido mostrar su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Series como Dodune Kaderindir, Mi hogar, mi destino, y Admfara, Mi nombre es Farah, han sido un éxito rotundo, consolidando su posición como una estrella de primer nivel. Demet ha sabido equilibrar su carrera profesional con su vida personal, manteniendo una imagen fresca y cercana a sus fans. Su carisma, su talento y su dedicación la han convertido en un referente para las nuevas generaciones de actrices turcas. **. La sinergia del éxito, un encuentro destinado **. La convergencia de los éxitos de Can y Demet crea un escenario propicio para un reencuentro. Ambos actores son estrellas en sus respectivos mercados, lo que les da un poder de convocatoria único. Un proyecto que los reuniera generaría una expectación masiva a nivel mundial. Los fans, tanto los de Can como los de Demet, estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo. Los medios de comunicación se harían eco de la noticia, generando una publicidad gratuita y exponencial. Los productores y directores serían conscientes del valor de esta pareja y de lo que podrían generar. La combinación de su talento, su popularidad y su química innegable los convierte en un dúo irresistible. Un reencuentro sería un evento que marcaría un hito en la historia de las novelas turcas. **. La química innegable, un legado de amor en la pantalla **. Más allá de la promesa y el éxito profesional, la química entre Can Yaman y Method Demir es el ingrediente secreto que alimenta la esperanza de un reencuentro. La conexión que existía entre ellos en Erkenciskus era palpable, visible y, sobre todo, inolvidable. La magia de Can Divit y Sanem Adna **. La química entre Can Yaman y Method Demir no era solo una cuestión de talento actoral. Era una conexión genuina, una complicidad que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, sus roces. Todo transmitía una sensación de cercanía, de afecto, de amor. Los personajes que interpretaron Can Divit y Sanem Aydin eran perfectos el uno para el otro. Can, un fotógrafo exitoso y carismático, y Sanem, una joven soñadora y llena de vida. Su historia de amor, llena de altibajos, de conflictos y de momentos tiernos, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.
La química entre Khan y Demet era tan intensa que los fans comenzaron a soñar con que su amor traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que expresaban el deseo de verlos juntos en la vida real. *** El poder de la mirada ***. Una de las claves de la química entre Khan y Demet era la forma en que se miraban. Sus miradas transmitían una gran cantidad de emociones: amor, pasión, ternura, complicidad, deseo. En cada mirada, se podía sentir la conexión que existía entre ellos. La mirada es una herramienta poderosa en la actuación. Los actores pueden transmitir una gran cantidad de información a través de sus ojos. En el caso de Khan y Demet, sus miradas eran capaces de comunicar todo el espectro de emociones que sentían sus personajes. La complicidad en los detalles ***. Además de las miradas, la complicidad entre Khan y Demet se manifestaba en los detalles. Sus gestos, sus sonrisas, sus roces. Todo revelaba una conexión especial. Los actores que tienen una buena química suelen ser capaces de improvisar y de reaccionar de forma natural ante las situaciones que se presentan en la escena. En el caso de Khan y Demet, sus improvisaciones y reacciones eran perfectas, lo que hacía que sus escenas fueran aún más creíbles y emocionantes. El legado de Erkénthicus ***. Erkénthicus no solo fue un éxito de audiencia, sino que también dejó un legado de amor y esperanza. La historia de Candide y Sanemein demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue fundamental para el éxito de la serie. Su conexión genuina y su capacidad para transmitir emociones hicieron que los personajes fueran inolvidables. A pesar del tiempo transcurrido, la química entre Khan y Demet sigue siendo un factor importante para los fans. Es un recordatorio constante de la magia que crearon juntos en la pantalla. ***. Rumores y especulaciones, el susurro constante del reencuentro ***. En el mundo de las novelas turcas, los rumores son el pan de cada día. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre un posible reencuentro han sido constantes y persistentes. Estos rumores, aunque no confirmados, han alimentado la esperanza de los fans y han generado una gran expectación. El murmullo en las redes sociales ***. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de los rumores y especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans con sus ojos de águila han analizado cada publicación, cada comentario, cada like, en busca de pistas que confirmen un posible reencuentro. Los mensajes enigmáticos, las fotos con guiños y los comentarios ambiguos han alimentado la especulación. Los fans han creado teorías, han analizado detalles y han compartido sus hallazgos en foros y grupos de discusión. Los rumores en redes sociales son importantes porque demuestran el interés de los fans en ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Son un reflejo de la esperanza y la ilusión que genera la posibilidad de un reencuentro. El rumor de contacto privado ***. Uno de los rumores más recurrentes es que Can Yaman y Demet Özdemir han mantenido contacto en privado, a pesar de la distancia y sus diferentes caminos. Se dice que han hablado por teléfono, se han enviado mensajes y, en algunos casos, incluso se han reunido en secreto. Si bien no hay pruebas concretas de estos encuentros, la sola posibilidad ha emocionado a los fans. La idea de que Khan y Demet sigan manteniendo una relación, incluso si es a nivel de amistad, refuerza la esperanza de un posible reencuentro profesional. Las declaraciones de los protagonistas ***. Otro factor importante son las declaraciones de Can Yaman y Demet Özdemir sobre su relación y su pasado. En entrevistas recientes, ambos actores han hablado con cariño y respeto sobre su tiempo juntos en Erkénthicus. Han reconocido la importancia de la serie en sus carreras y han expresado su gratitud por el éxito que lograron juntos. También han mencionado la química que existía entre ellos y la conexión especial que sentían. Estas declaraciones son importantes porque demuestran que, a pesar de las diferencias, Khan y Demet mantienen una buena relación y se guardan un gran respeto y admiración mutua. Esto aumenta la posibilidad de un reencuentro, ya que no hay resentimientos ni conflictos que impidan la colaboración. ***. Proyectos en conjunto, la esperanza hecha realidad ***. El rumor más esperado es la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén considerando proyectos en conjunto. Se dice que han recibido propuestas de productores y directores que desean reunirlos en una nueva serie o película.
Si bien no hay nada confirmado, la sola idea ha generado una gran expectación. Los fans están ansiosos por saber qué tipo de proyecto podría reunirlos y cómo serían sus personajes. La posibilidad de un proyecto en conjunto es la prueba definitiva de que un reencuentro es posible. Es la promesa de que la magia de Erkentzicus podría volver a la pantalla. **5. Análisis personal, ¿por qué este reencuentro sería tan especial? **. Más allá de los rumores y las expectativas, es importante reflexionar sobre por qué este reencuentro sería tan especial para los fans y para el mundo de las novelas turcas en general. Un reflejo de la esperanza. En un mundo cada vez más complejo donde las relaciones son efímeras y el amor a veces se desvanece, la historia de Can y Demet nos enseñó a creer en el amor. Nos demostró que a pesar de las dificultades del trabajo, del estrés, el amor verdadero existe. Si ellos, con su química y su conexión, pudieran volver a reencontrarse, sería un mensaje de esperanza para todos nosotros. Sería una prueba de que a veces, los finales felices sí existen, y que el amor puede superar cualquier obstáculo. Un regreso a la magia. Erkentzicus fue una serie que nos hizo soñar, reír y llorar. Nos hizo creer en la magia del amor y en la importancia de seguir nuestros sueños. Un reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir sería un regreso a esa magia. Sería la oportunidad de revivir las emociones que experimentamos al ver Erkentzicus y de volver a creer en la posibilidad de un amor de cuento de hadas. Un homenaje a los fans. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir han sido fieles y leales desde el principio. Han seguido sus carreras, han apoyado sus proyectos y han expresado su amor y admiración por ellos. Un reencuentro sería un homenaje a los fans. Sería una forma de agradecerles su apoyo y de celebrar el amor que sienten por ellos. El potencial de un nuevo éxito. Un reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir no solo sería un evento emotivo, sino también un éxito comercial. La combinación de su talento, su química y su popularidad aseguraría una gran audiencia y un impacto significativo en el mundo de las novelas turcas. Un nuevo proyecto juntos podría superar el éxito de Erkentzicus y convertirse en un fenómeno global. En conclusión, mantener la esperanza viva. En resumen, la posibilidad de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir es real y emocionante. La promesa de Can, el éxito de sus carreras, la química innegable entre ellos, los rumores constantes. Todo apunta a que algo se está cocinando. Mantengámonos atentos a las noticias, sigamos sus redes sociales y sigamos soñando. La esperanza está más viva que nunca. ¿Qué podemos esperar? Aunque no podemos predecir el futuro, hay varios escenarios posibles. Podrían trabajar juntos en una nueva serie, en una película, o incluso en un proyecto especial. Podrían sorprender a los fans con una colaboración inesperada. Lo importante es mantener la esperanza y estar preparados para cualquier sorpresa. Un mensaje final. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por su cariño. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas. Ustedes son mi familia y sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Así que ya saben, me gusta, compartir, suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Ahora, para complementar este análisis exhaustivo, quiero dejarles algunas preguntas para que reflexionen y compartan sus opiniones en los comentarios. 1. ¿Cuál es su escena favorita de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkentzicus y por qué? 2. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver si Can y Demet se reunieran de nuevo, serie, película, etc.? 3. ¿Creen que los rumores sobre el contacto privado entre Can y Demet son reales? ¿Por qué? 4. ¿Qué papel creen que jugaría el público en el éxito de un nuevo proyecto de Can y Demet? 5. ¿Qué mensaje les gustaría que transmitieran Can y Demet con un posible reencuentro? Espero leer sus comentarios y debatir sobre este tema apasionante. Hasta la próxima.